Un pobre mecánico donó sangre para salvar a una desconocida. Semanas después descubrió quién era. La madrugada del 15 de marzo caía pesada sobre Guadalajara cuando Roberto Villegas caminaba de regreso a su pequeño taller mecánico en la colonia Oblatos. A sus 38 años, sus manos callosas y manchadas de aceite contaban la historia de más de 20 años dedicados a los motores. El taller que había heredado de su padre apenas generaba lo suficiente para pagar la renta y mantener a su madre enferma. Pero Roberto nunca había considerado abandonar el oficio que amaba. Esa noche había trabajado hasta tarde reparando el camión de un cliente que necesitaba el vehículo para trabajar al día siguiente. Roberto comprendía la urgencia de quienes dependían de sus herramientas para ganarse la vida, porque él mismo vivía esa realidad cada día. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto había aprendido mecánica observando a su padre desde los 12 años. Don Ernesto Villegas fue un mecánico respetado en todo el barrio, conocido no solo por su habilidad técnica, sino por su honestidad inquebrantable. Nunca cobraba de más, nunca reemplazaba piezas innecesarias y siempre explicaba con paciencia cada reparación a sus clientes. Cuando don Ernesto murió hace 5 años de un infarto repentino, Roberto heredó no solo el taller, sino también esa filosofía de trabajo que le había costado varios clientes que preferían mecánicos menos escrupulosos, pero más rentables. El taller Villegas e Hijo estaba ubicado en una esquina transitada de la colonia, un local modesto con espacio para trabajar en 2 vehículos simultáneamente. Las paredes estaban decoradas con calendarios viejos de refacciones automotrices y fotografías descoloridas de don Ernesto junto a algunos de los camiones que había reparado a lo largo de los años. Roberto mantenía el lugar impecablemente limpio y organizado, con sus herramientas cuidadosamente ordenadas en el banco de trabajo que su padre había construido con sus propias manos. La situación económica de Roberto era precaria pero estable. Ganaba apenas lo suficiente para pagar la renta del taller, cubrir los gastos médicos de su madre que padecía diabetes avanzada y mantener su propia subsistencia básica. Vivía en un pequeño departamento encima del taller, un espacio de una sola habitación con cocina integrada y un baño diminuto. No era mucho, pero era suyo, y desde la ventana podía vigilar el taller durante la noche. Doña Esperanza, su madre, vivía en una casa cercana que Roberto visitaba cada mañana antes de abrir el taller y cada noche después de cerrar. Los medicamentos para controlar su diabetes consumían una parte considerable de sus ingresos, pero Roberto nunca se quejaba. Su madre había trabajado durante años como empleada doméstica para ayudar a su padre a mantener el taller funcionando cuando los tiempos eran difíciles. Ahora era su turno de cuidarla. Aquella madrugada, mientras cerraba el portón del taller después de terminar la reparación del camión, Roberto escuchó un ruido extraño en la calle. El sonido metálico de una colisión seguido del chirrido de llantas. Su instinto de mecánico inmediatamente identificó el problema. Un automóvil había perdido el control y chocado contra el poste de luz a media cuadra de distancia. Sin pensarlo 2 veces, Roberto corrió hacia el lugar del accidente. El vehículo era un sedán importado de color plata, probablemente del año reciente. La parte frontal estaba considerablemente dañada, el cofre humeaba ligeramente y el radiador había reventado, esparciendo líquido refrigerante sobre el pavimento. Pero lo que más preocupó a Roberto no fue el estado del automóvil, sino el de su ocupante. Una mujer de aproximadamente 40 años estaba inconsciente en el asiento del conductor,
con una herida sangrante en la frente donde había golpeado contra el volante. Roberto intentó abrir la puerta, pero estaba atorada por el impacto. Usando su experiencia y fuerza, logró forzar la puerta después de varios intentos. La mujer estaba pálida y respiraba con dificultad. Roberto notó que llevaba ropa elegante, un traje sastre de corte impecable que ahora estaba manchado de sangre. En el asiento del pasajero había un maletín de cuero fino y varios documentos esparcidos. Con cuidado, Roberto verificó que la mujer no tuviera lesiones en el cuello o la columna antes de intentar moverla. Había aprendido primeros auxilios básicos años atrás, cuando un mecánico amigo suyo se accidentó en el taller. La hemorragia en la cabeza era preocupante, pero no parecía mortal. Sin embargo, la palidez extrema de la mujer y su respiración superficial indicaban que podría estar entrando en shock. Roberto sacó su celular viejo y marcó al número de emergencias. Mientras esperaba que contestaran, usó su camisa de trabajo para presionar la herida de la mujer e intentar detener el sangrado. El operador de emergencias le indicó que una ambulancia estaba en camino, pero que debido a otros incidentes en la ciudad esa noche podrían tardar hasta 20 minutos en llegar. 20 minutos podían ser demasiado tiempo. Roberto evaluó la situación rápidamente. La mujer había perdido mucha sangre y su condición se deterioraba visiblemente. Sus labios comenzaban a tornarse azulados y su respiración se hacía cada vez más irregular. Roberto sabía que esos eran signos de que el cuerpo no estaba recibiendo suficiente oxígeno, posiblemente debido a la pérdida de sangre. La ambulancia finalmente llegó 18 minutos después, aunque para Roberto parecieron horas. Los paramédicos evaluaron rápidamente a la mujer y confirmaron lo que Roberto temía. Había perdido mucha sangre y necesitaba una transfusión urgente. Mientras la colocaban en la camilla, uno de los paramédicos revisó la identificación de la mujer en su bolso. «Es tipo de sangre AB negativo», informó el paramédico a su compañero con preocupación evidente. «Es uno de los tipos más raros. El hospital va a tener que verificar si tienen suficiente en el banco de sangre». Roberto conocía ese tipo de sangre. Era el mismo que él tenía, algo que había descubierto años atrás cuando donó sangre por primera vez durante una campaña en el barrio. El tipo AB negativo era tan raro que solo aproximadamente el 1% de la población lo tenía. Sin pensarlo dos veces, Roberto se acercó a los paramédicos. «Yo tengo ese tipo de sangre», dijo Roberto con determinación. «Puedo donar si es necesario». Los paramédicos intercambiaron una mirada rápida. «¿Está seguro?» «Necesitaríamos que viniera al hospital con nosotros ahora mismo para verificar su compatibilidad y hacer la donación». Roberto pensó brevemente en su madre, en el taller que debía abrir en pocas horas, en el camión que su cliente vendría a recoger temprano por la mañana. Pero al mirar a la mujer inconsciente en la camilla, su decisión estaba clara. «Vamos», respondió simplemente. El viaje al hospital civil fue rápido. Los paramédicos mantuvieron a la mujer estable con oxígeno y fluidos intravenosos, mientras Roberto viajaba en la parte trasera de la ambulancia, sosteniendo la mano fría de la desconocida y hablándole suavemente, aunque no estaba seguro de si podía escucharlo. Le contó sobre su taller, sobre su padre, sobre cómo los motores tenían su propio lenguaje si uno sabía escuchar. Hablar lo ayudaba a mantener la calma en una situación que estaba completamente fuera de su experiencia habitual. En el hospital, el equipo de emergencias actuó con eficiencia impresionante. Llevaron a la mujer directamente a la sala de trauma, mientras una enfermera condujo a Roberto al laboratorio para verificar su tipo de sangre y asegurarse de que era compatible. Los resultados confirmaron que efectivamente era AB negativo,
y que sus niveles de salud eran adecuados para una donación. El banco de sangre del hospital tiene muy pocas unidades de AB negativo disponibles ahora mismo. Explicó el doctor que supervisaría la donación. Su contribución podría salvarle la vida a esa mujer. ¿Está completamente seguro de que quiere hacer esto? Es voluntario y no está obligado. Roberto asintió sin dudar. Estoy seguro, doctor. Si puedo ayudar, quiero hacerlo. El proceso de donación tomó aproximadamente 1 hora. Roberto permaneció acostado en una camilla mientras su sangre fluía a través del tubo hacia la bolsa de recolección. Era una sensación extraña ver su propia sangre, tan oscura y vital, siendo extraída para salvar a alguien que ni siquiera conocía. Una enfermera amable llamada Guadalupe se quedó con él durante todo el proceso, revisando constantemente su presión arterial y asegurándose de que se sintiera bien. No muchas personas harían lo que usted está haciendo, comentó Guadalupe mientras cambiaba una bolsa de recolección por otra, especialmente por una completa desconocida en medio de la madrugada. Roberto se encogió de hombros, un movimiento limitado por el catéter en su brazo. Mi padre siempre decía que cuando tienes la oportunidad de ayudar a alguien y decides no hacerlo, pierdes un pedazo de tu humanidad. No podía simplemente irme sabiendo que tal vez podía hacer la diferencia. Cuando terminó la donación, Roberto estaba mareado y débil. Le dieron jugo y galletas, le explicaron que debía descansar y evitar el trabajo físico pesado durante al menos 24 horas. Roberto sonrió ante esas instrucciones, sabiendo que tenía un taller que abrir en menos de 3 horas y un camión que entregar. Pero antes de irse preguntó por la condición de la mujer. «Está en cirugía», informó un médico joven que pasaba por allí. Tenía hemorragia interna, además de la herida en la cabeza. Perdió mucha sangre, pero gracias a su donación inmediata, sus probabilidades mejoraron considerablemente. Hizo usted algo muy valiente esta noche. Roberto dejó su nombre y número de teléfono con la enfermera Guadalupe, pidiendo que lo mantuvieran informado sobre la condición de la mujer. Luego, tambaleándose ligeramente por el mareo, tomó un taxi de regreso a su taller. Ya eran casi las 6 de la mañana cuando llegó. Se duchó rápidamente en el pequeño baño del taller, se cambió de ropa y a las 7 en punto estaba abriendo el portón, justo cuando su cliente llegaba a recoger el camión reparado. Durante las siguientes semanas, Roberto continuó con su rutina habitual. Abría el taller a las 7 de la mañana. Trabajaba en las reparaciones que llegaban, visitaba a su madre durante el almuerzo y la cena y cerraba alrededor de las 8 de la noche. El incidente de aquella madrugada se fue convirtiendo gradualmente en un recuerdo, aunque ocasionalmente se preguntaba cómo estaría aquella mujer desconocida cuya vida tal vez había ayudado a salvar. El hospital lo había llamado una vez, 3 días después del incidente, para informarle que la mujer había despertado del coma inducido y su condición se estabilizaba. Le agradecieron nuevamente su donación y le ofrecieron un certificado de reconocimiento que Roberto educadamente declinó. No había hecho aquello por reconocimiento, simplemente había hecho lo correcto. La vida en el taller continuaba con sus altos y bajos habituales. Algunos días había suficiente trabajo para mantenerse ocupado desde la mañana hasta la noche. Otros días apenas llegaba un cliente o 2. Roberto había aprendido a administrar sus finanzas cuidadosamente, ahorrando en los días buenos para compensar los días malos. Nunca cobraba de más, nunca realizaba trabajos innecesarios y siempre explicaba honestamente a sus clientes qué necesitaban sus vehículos y qué podía esperar. Una tarde de abril, aproximadamente 5 semanas después del accidente, Roberto estaba bajo un Nissan viejo diagnosticando un problema en la transmisión cuando escuchó el sonido de un vehículo deteniéndose frente al taller. Por el ronroneo suave del motor,
Roberto identificó inmediatamente que se trataba de un automóvil bien mantenido y probablemente costoso. Se deslizó desde debajo del Nissan y se limpió las manos en su overol antes de salir a atender al cliente. Frente al taller había estacionada una camioneta BMW X5 negra, reluciente bajo el sol de la tarde. Del asiento del conductor bajó un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje de negocios caro pero sin corbata, dando una apariencia de elegancia relajada. Tenía cabello gris perfectamente peinado y una expresión seria pero no antipática. «Buenas tardes», saludó Roberto con la cortesía profesional que su padre le había enseñado. «¿En qué puedo ayudarlo?» El hombre observó a Roberto con atención antes de responder, sus ojos evaluando el taller modesto pero impecablemente organizado. «Buenas tardes. ¿Es usted Roberto Villegas?» Roberto asintió, ligeramente sorprendido de que el hombre conociera su nombre. «Sí, señor, para servirle. ¿Tiene algún problema con su vehículo?» «En realidad, no vengo por una reparación», respondió el hombre extendiendo su mano. «Mi nombre es Javier Mendoza. Soy el esposo de Mónica Estrada». El nombre no significaba nada para Roberto inicialmente, pero luego el hombre continuó. «Mi esposa es la mujer a quien usted ayudó hace 5 semanas. La noche del accidente, usted no solo la ayudó en el lugar, sino que donó sangre para salvar su vida». Roberto sintió una oleada de sorpresa y alivio. «¿Cómo está ella? El hospital me informó que se estaba recuperando, pero no supe nada más después de eso». «Está bien, gracias a usted», respondió Javier, su voz cargada de emoción contenida. «Tuvo una recuperación complicada. Estuvo en terapia intensiva durante 2 semanas, pero ahora está en casa descansando. Los médicos dijeron que sin esa transfusión inmediata de sangre compatible, probablemente no habría sobrevivido». «Usted le salvó la vida, señor Villegas». Roberto se sintió incómodo con la intensidad de la gratitud en las palabras del hombre. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Me alegro mucho de saber que su esposa está bien». Javier sonrió levemente ante la modestia de Roberto. «Los paramédicos nos contaron que usted dejó su trabajo en medio de la madrugada, viajó al hospital en la ambulancia y donó sangre sin pensarlo 2 veces. Eso no es lo que cualquier persona haría. Es algo extraordinario». Roberto se encogió de hombros, realmente sin saber qué decir. «¿Su esposa va a estar bien completamente? ¿No quedaron secuelas del accidente?» «Algunos moretones y una cicatriz en la frente que probablemente se desvanecerá con el tiempo», respondió Javier. «Pero nada permanente gracias a la rapidez con que usted actuó. De hecho, mi esposa me pidió que lo encontrara. Quiere agradecerle personalmente. Le gustaría invitarlo a cenar en nuestra casa cuando le sea posible». Roberto dudó. La idea de cenar con personas obviamente acaudaladas lo hacía sentir fuera de lugar. «No es necesario, señor Mendoza. Me basta con saber que su esposa está bien». «Por favor», insistió Javier con sinceridad evidente. «Significaría mucho para mi esposa. Ha estado preguntando por usted constantemente desde que despertó. Quiere conocer al hombre que le salvó la vida». Ante la insistencia genuina, Roberto finalmente aceptó. Javier le dio una tarjeta con su dirección y su número de teléfono, pidiéndole que lo llamara cuando pudiera para coordinar la cena. Después de que Javier se fue, Roberto observó la tarjeta. La dirección era en Puerta de Hierro, uno de los vecindarios más exclusivos de Guadalajara. El simple papel de la tarjeta era grueso y de alta calidad, con letras en relieve dorado. Javier Mendoza, director general, Grupo Transportes del Pacífico. Roberto guardó la tarjeta en el bolsillo de su overol y volvió al Nissan que estaba reparando. Pero durante el resto del día, su mente seguía volviendo a ese encuentro inesperado. Había ayudado a esa mujer sin pensar en quién era o qué posición social tenía.
Ahora descubría que aparentemente era alguien de recursos considerables. Casada con el director de lo que Roberto sabía era una de las empresas de transporte más grandes del occidente de México. 3 días después, Roberto llamó al número que Javier le había dado. Coordinaron una cena para el sábado siguiente. Roberto cerró el taller más temprano ese día. Se duchó cuidadosamente y se puso la única ropa semiformal que tenía. Unos pantalones de vestir negros y una camisa blanca de manga larga que reservaba para ocasiones especiales, como bodas o funerales. Se sentía extrañamente nervioso mientras conducía su viejo Tsuru hacia Puerta de Hierro. La casa de los Mendoza Estrada era impresionante. Una mansión de 2 pisos con arquitectura contemporánea, rodeada de jardines perfectamente mantenidos y protegida por una barda alta con un portón eléctrico. Roberto se identificó por el intercomunicador y el portón se abrió lentamente, revelando un camino de adoquín que conducía a la entrada principal. Javier mismo abrió la puerta antes de que Roberto pudiera tocar el timbre. «Roberto, qué gusto verte. Pasa, por favor». Lo condujo a través de una sala de estar elegantemente decorada hasta un comedor amplio con ventanales que daban a un jardín iluminado. La mesa estaba puesta para 3 personas. «Mi esposa bajará en un momento», explicó Javier. «Todavía se cansa fácilmente y necesita descansar frecuentemente, pero ha estado esperando este día con mucha anticipación». Momentos después, Roberto escuchó pasos suaves en las escaleras. Se volvió y vio a una mujer de aproximadamente 40 años, bajando cuidadosamente, apoyándose ligeramente en el barandal. Llevaba un vestido sencillo de color azul claro y su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante. En su frente, justo encima de la ceja derecha, había una pequeña cicatriz todavía rosada de la herida que Roberto recordaba haber visto aquella noche. Los ojos de Mónica se humedecieron cuando vio a Roberto. Se acercó a él con pasos medidos y, para sorpresa de Roberto, lo abrazó con fuerza. «Gracias», susurró ella. «Gracias por salvarme la vida». Roberto se sintió abrumado por la emoción del momento. «Me alegro muchísimo de que esté bien, señora». «Por favor, llámame Mónica», insistió ella, secándose los ojos delicadamente. «Después de lo que hiciste por mí, somos mucho más que conocidos formales». La cena fue sorprendentemente cómoda. Mónica y Javier eran personas genuinamente amables que hicieron todo lo posible para que Roberto se sintiera a gusto. Durante la comida, Mónica le contó lo que recordaba de aquella noche. «Lo último que recuerdo claramente es estar conduciendo de regreso de una reunión tardía en el centro», explicó Mónica. «Un perro cruzó frente a mi carro y cuando lo esquivé perdí el control y choqué contra el poste. Después de eso solo tengo fragmentos borrosos. Recuerdo una voz de hombre hablándome, diciéndome que todo estaría bien. Recuerdo sentir una mano sosteniendo la mía. Los médicos me dijeron después que eras tú, que te quedaste conmigo hasta que llegó la ambulancia, que viajaste conmigo al hospital y donaste tu sangre sin pensarlo». Roberto escuchó la historia desde la perspectiva de ella con fascinación. Para él, aquella noche había sido un momento de decisión rápida e instintiva. No había considerado las implicaciones más profundas de sus acciones. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Mónica de repente, mirándolo directamente a los ojos. «No me conocías. Pudiste simplemente llamar a la ambulancia y regresar a tu taller, pero en lugar de eso, sacrificaste tu tiempo, tu sangre, tu salud. ¿Por qué?». Roberto pensó cuidadosamente su respuesta. «Mi padre me enseñó que cada persona que encontramos en nuestra vida está ahí por una razón. Tal vez yo estaba cerrando mi taller exactamente a esa hora y en ese lugar porque se suponía que debía ayudarte. No podía simplemente ignorar eso». Javier y Mónica intercambiaron una mirada significativa. «Roberto», dijo Javier, inclinándose hacia adelante.
Mónica y yo hemos estado hablando mucho desde su recuperación. Queremos hacer algo por ti, no como pago porque una vida no tiene precio, sino como una forma de mostrar nuestra gratitud genuina. Roberto inmediatamente se puso en guardia. No es necesario, de verdad. Solo me alegro de que Mónica esté bien. Por favor, escúchanos, insistió Mónica suavemente. Hicimos algunas averiguaciones discretas sobre ti. Sabemos que tienes un pequeño taller mecánico en Oblatos, que has estado trabajando ahí toda tu vida, que cuidas de tu madre enferma. Sabemos que eres un hombre trabajador y honesto que apenas sobrevive económicamente a pesar de tu talento. Roberto se sintió ligeramente incómodo sabiendo que habían investigado sobre él, pero entendía sus razones. He logrado salir adelante hasta ahora. No necesito caridad. No es caridad, intervino Javier firmemente. Es oportunidad. Yo dirijo Grupo Transportes del Pacífico. Operamos una flota de más de 500 vehículos entre camiones, autobuses y vehículos de carga. Tenemos varios talleres mecánicos en diferentes ciudades donde mantenemos nuestra flota. Roberto escuchó con creciente interés mientras Javier continuaba. Nuestro taller principal aquí en Guadalajara necesita un supervisor técnico, alguien con experiencia real, conocimiento profundo de mecánica y, sobre todo, integridad absoluta. Los talleres son donde se puede perder más dinero por corrupción o incompetencia. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar completamente. ¿Me están ofreciendo un trabajo?, preguntó Roberto incrédulo. Te estamos ofreciendo una posición de supervisión en nuestro taller principal, clarificó Mónica. Salario competitivo de 35,000 pesos mensuales, prestaciones completas incluyendo seguro médico que cubriría también a tu madre y la oportunidad de realmente usar tu talento en algo más grande. Roberto se quedó sin palabras. 35,000 pesos mensuales era más de lo que ganaba en 3 meses buenos en su taller. El seguro médico para su madre sería invaluable considerando los costos de sus medicamentos, pero algo lo detenía. ¿Qué pasaría con mi taller?, preguntó finalmente. Es todo lo que me queda de mi padre. Entiendo completamente el apego sentimental, respondió Javier con empatía. Pero piénsalo prácticamente, Roberto. ¿Cuánto tiempo más puedes sostener ese taller? ¿Cuánto más puedes sacrificar tu salud y tu futuro por lealtad a un lugar que apenas te sostiene económicamente? Además, agregó Mónica, no te estamos pidiendo que renuncies a la mecánica. Al contrario, estamos ofreciéndote la oportunidad de trabajar con tecnología más avanzada, vehículos comerciales de gran escala y un equipo de mecánicos bajo tu supervisión que podrían beneficiarse de tu experiencia y valores. Roberto les pidió tiempo para pensarlo. Era una decisión enorme que afectaría no solo su vida, sino también el legado de su padre. Javier y Mónica lo entendieron completamente y le dieron una semana para considerar la oferta. Durante esos 7 días, Roberto apenas durmió. Pasaba las noches en su pequeño departamento sobre el taller, mirando el techo y debatiendo consigo mismo. Visitó la tumba de su padre en el panteón de Mezquitán y se sentó ahí durante horas, hablándole como si todavía pudiera escucharlo. «Papá», susurró Roberto ante la lápida simple, «no sé qué hacer. Todo lo que hiciste, todo lo que construiste está en ese taller. ¿Cómo puedo simplemente dejarlo ir? Pero al mismo tiempo, esta oportunidad podría cambiar mi vida. Podría darle a mamá la atención médica que merece. ¿Qué harías tú?». La respuesta llegó no de la tumba, sino de su propia memoria. Recordó una conversación que había tenido con su padre años atrás, cuando Roberto tenía apenas 15 años y comenzaba a aprender el oficio. «Hijo», le había dicho don Ernesto mientras le enseñaba a cambiar el aceite de un motor, «este taller no es solo un lugar, es una idea, la idea de que el trabajo honesto y bien hecho vale más que cualquier riqueza mal habida».
La idea de que ayudar a la gente vale más que aprovecharse de ellos. Si algún día este taller desaparece, pero esas ideas siguen vivas en ti, entonces no he perdido nada. Roberto comprendió en ese momento qué decisión tomar. No estaba traicionando el legado de su padre al aceptar la oportunidad que Javier y Mónica le ofrecían. Al contrario, estaba llevando los valores de su padre a un escenario más grande, donde podría influir en más personas y hacer una diferencia mayor. El sábado siguiente, Roberto llamó a Javier y aceptó la oferta. Los Mendoza Estrada se mostraron genuinamente emocionados. Coordinaron que Roberto comenzara en 2 semanas, dándole tiempo para cerrar su taller apropiadamente, informar a sus clientes regulares y transferir los trabajos pendientes a otros mecánicos de confianza en la zona. El proceso de cerrar el taller fue emocionalmente agotador. Roberto pasó días organizando todas las herramientas de su padre. Algunos las vendió, otras las donó a jóvenes mecánicos que estaban comenzando, y las más significativas las guardó como recuerdos. El banco de trabajo que don Ernesto había construido fue donado a una escuela técnica local. Doña Esperanza lloró cuando Roberto le contó sobre el cierre del taller, pero también se mostró orgullosa de la oportunidad que su hijo había recibido. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo, tomando las manos callosas de Roberto entre las suyas. «No del cierre del taller, sino de que criamos a un hombre que hace lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Eso es lo que te abrió esta puerta». El primer día de Roberto en el taller principal de Grupo Transportes del Pacífico fue abrumador. Las instalaciones eran enormes comparadas con su pequeño taller. Había 12 bahías de servicio, equipamiento de diagnóstico computarizado de última generación, elevadores hidráulicos especializados para vehículos pesados y un inventario de refacciones que probablemente valía más que todo lo que Roberto había ganado en su vida. El equipo de mecánicos que ahora supervisaría era un grupo de 18 hombres de diversas edades y niveles de experiencia. Javier lo presentó como el nuevo supervisor técnico, y Roberto inmediatamente sintió la tensión en el ambiente. Era comprensible. Él era un desconocido, que llegaba a una posición de autoridad sobre hombres que llevaban años trabajando ahí. Algunos claramente resentían que alguien de fuera recibiera el puesto. Roberto decidió ganarse su respeto de la única forma que sabía, demostrando competencia y tratándolos con el mismo respeto que su padre le había enseñado a dar. Durante sus primeras semanas trabajó codo a codo con los mecánicos, ensuciándose las manos tanto como cualquiera de ellos. Cuando identificaba un problema en el trabajo de alguien, lo señalaba con respeto y explicaba la forma correcta de hacerlo, a menudo mostrándolo él mismo. Un mecánico veterano llamado Martín, que claramente había esperado recibir el puesto de supervisor, fue particularmente difícil al principio. Cuestionaba cada decisión de Roberto, probaba sus conocimientos constantemente con preguntas técnicas complicadas y trataba de socavar su autoridad con los mecánicos más jóvenes. El punto de quiebre llegó 3 semanas después de que Roberto comenzara. Un camión de carga pesada había llegado con un problema que ninguno de los mecánicos podía diagnosticar. El motor tenía una falla intermitente que lo hacía perder potencia en momentos aleatorios. Ya habían reemplazado varios componentes sin éxito y el cliente estaba presionando porque necesitaba el vehículo urgentemente. Roberto pasó 2 horas diagnosticando metódicamente el problema. No usó las computadoras de diagnóstico sofisticadas del taller. En lugar de eso, confió en sus oídos, sus manos y sus 2 décadas de experiencia. Finalmente identificó que el problema era una falla microscópica en el cableado del sistema de gestión del motor,
un cable que se había pelado ligeramente debido al roce constante con un soporte metálico, causando cortocircuitos intermitentes. Cuando Roberto mostró el cable dañado a los mecánicos reunidos, explicando cómo había identificado el problema, escuchando un clic casi imperceptible en el sistema eléctrico cada vez que el motor fallaba, Martín se acercó y extendió su mano. «Tienes mi respeto», dijo Martín simplemente. «Llevo 25 años en este negocio y nunca hubiera encontrado ese problema sin cambiar todo el sistema de cableado. Eres el verdadero mecánico, no solo alguien que lee códigos de computadora». A partir de ese momento, el equipo completo aceptó a Roberto no solo como su supervisor, sino como su líder técnico. La dinámica del taller cambió dramáticamente. Roberto implementó nuevos procedimientos de diagnóstico que combinaban la tecnología moderna con técnicas tradicionales de mecánica. Estableció estándares de calidad más altos, pero también creó un ambiente donde los mecánicos se sentían valorados y respetados. Los resultados fueron inmediatos y medibles. El tiempo promedio de reparación disminuyó, la satisfacción del cliente aumentó y el taller comenzó a operar con una eficiencia que nunca había alcanzado antes. Javier visitaba regularmente el taller y cada vez quedaba más impresionado con el trabajo de Roberto. 6 meses después de que Roberto comenzara, Javier lo llamó a su oficina en las oficinas corporativas de Grupo Transportes del Pacífico. Roberto se presentó ligeramente nervioso, preguntándose si habría algún problema. En lugar de eso, Javier le mostró reportes financieros del taller. «Mira estos números, Roberto», dijo Javier, señalando gráficas en la pantalla de su computadora. «Desde que te hiciste cargo, los costos operativos del taller han disminuido un 22%, mientras que la productividad ha aumentado un 35%. Los reclamos por trabajos mal hechos han bajado a casi 0. Más importante aún, el equipo de mecánicos está más motivado y comprometido que nunca». Roberto se sintió orgulloso pero también humilde. «Solo estoy aplicando lo que mi padre me enseñó, hacer las cosas bien, tratar a la gente con respeto y nunca tomar atajos. Esos valores son exactamente lo que esta empresa necesita», respondió Javier. «Mónica y yo hemos estado discutiendo una propuesta. Queremos expandir nuestro modelo de talleres a otras ciudades donde operamos. Necesitamos a alguien que pueda no solo supervisar un taller, sino entrenar a otros supervisores, establecer estándares de calidad y asegurarse de que cada taller opere con la misma integridad y eficiencia». Roberto escuchó con atención creciente mientras Javier explicaba la visión completa. Querían que Roberto se convirtiera en el director de operaciones técnicas de toda la empresa. Sería responsable de supervisar los talleres en 5 ciudades diferentes, entrenar nuevos supervisores, establecer protocolos técnicos y asegurar que cada mecánico en cada taller siguiera los mismos estándares de calidad que Roberto había implementado en Guadalajara. El salario sería de 75,000 pesos mensuales, continuó Javier, más bonos basados en el desempeño de los talleres. También incluiría un vehículo de la empresa para tus viajes, un presupuesto para capacitación continua y todas las prestaciones superiores de ley. Más importante aún, tendrías la autoridad para contratar, entrenar y desarrollar tu propio equipo de supervisores. Era una oferta que superaba los sueños más ambiciosos de Roberto. Pero había algo más que lo emocionaba incluso más que el salario. La oportunidad de realmente hacer una diferencia, de multiplicar los valores que su padre le había enseñado a través de docenas de mecánicos en múltiples ciudades. «Acepto», dijo Roberto sin dudarlo, pero con una condición. Javier levantó una ceja sorprendido. «¿Cuál condición?
Quiero establecer un programa de becas para jóvenes de escasos recursos que quieran aprender mecánica, explicó Roberto. Pagaríamos por su educación técnica y les garantizaríamos un trabajo en nuestros talleres si completan el programa exitosamente. Hay tantos muchachos talentosos en colonias como donde yo crecí que nunca tendrán la oportunidad de desarrollar su potencial simplemente porque no tienen recursos. Javier sonrió ampliamente. Mónica va a adorar esa idea. De hecho, ella ha estado presionándome para que la empresa haga más inversión social. ¿Cuántas becas estás pensando? Empecemos con 10 por año, propuso Roberto. Si funciona bien, podemos expandir el programa. Javier extendió su mano. Trato hecho. Prepara una propuesta formal del programa de becas y la presentaremos a la junta directiva el próximo mes. Durante el año siguiente, Roberto transformó las operaciones técnicas de Grupo Transportes del Pacífico. Viajaba constantemente entre las diferentes ciudades donde la empresa operaba. Pasaba semanas entrenando supervisores locales, implementando nuevos sistemas y asegurándose de que cada taller mantuviera los estándares que había establecido. Era trabajo agotador, pero inmensamente satisfactorio. El programa de becas fue aprobado y la primera generación de 10 estudiantes fue seleccionada. Roberto participó personalmente en el proceso de selección, buscando no solo talento técnico, sino también carácter e integridad. Varios de los becarios venían de situaciones económicas similares a la que Roberto había conocido toda su vida. Uno de los becarios, un joven de 18 años llamado Daniel, de la colonia Polanco, le recordaba especialmente a Roberto de sí mismo a esa edad. Daniel había crecido sin padre, cuidado por una madre soltera que trabajaba limpiando casas. Había aprendido mecánica básica ayudando a un vecino que reparaba coches en la calle, pero nunca había tenido oportunidad de educación formal. Su talento natural era evidente, pero más importante aún, tenía la misma ética de trabajo y honestidad que Roberto valoraba. Roberto tomó a Daniel bajo su ala personalmente, convirtiéndose en su mentor de la misma forma que don Ernesto había sido mentor de Roberto. Le enseñó no solo habilidades técnicas, sino también los valores que hacían a un mecánico realmente bueno. Honestidad con los clientes, orgullo en el trabajo bien hecho y respeto por cada persona sin importar su posición social. Daniel, le dijo Roberto un día mientras trabajaban juntos en la transmisión de un autobús, la mecánica es mucho más que arreglar máquinas. Es sobre servir a las personas que dependen de esas máquinas para sus vidas. Ese camionero que necesita su vehículo para alimentar a su familia. Ese conductor de taxi que no puede trabajar si su carro no funciona. La señora que necesita llegar al trabajo a tiempo. Todos ellos confían en nosotros. Esa confianza es sagrada. Daniel absorbía cada lección como una esponja. Bajo la guía de Roberto, se convirtió en uno de los mecánicos más prometedores que la empresa había visto. Pero más allá de sus habilidades técnicas, Daniel desarrolló la misma integridad y compasión que caracterizaban a Roberto. 2 años después de que Roberto salvara la vida de Mónica, Grupo Transportes del Pacífico organizó una gran celebración por el 20º aniversario de la empresa. Era un evento formal en uno de los hoteles más lujosos de Guadalajara, con cientos de invitados incluyendo empleados, clientes importantes y socios de negocios. Durante la cena, Javier tomó el micrófono para dar un discurso. Habló sobre el crecimiento de la empresa, los desafíos superados y los éxitos alcanzados. Luego, su tono cambió y se volvió más personal. Hace 2 años, dijo Javier, su voz cargada de emoción, mi esposa Mónica tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. Fue salvada por un extraño que no la conocía, que no tenía ninguna obligación de ayudarla,
pero que decidió hacer lo correcto simplemente porque era lo correcto. La sala quedó en silencio absoluto mientras Javier continuaba. Ese hombre no solo salvó la vida de mi esposa esa noche. Sin saberlo, nos enseñó una lección invaluable sobre el verdadero carácter y el valor de la integridad. Nos enseñó que las personas más extraordinarias a menudo vienen de los lugares más humildes. Javier hizo una pausa y buscó a Roberto en la audiencia. «Roberto Villegas, ¿podrías acompañarme aquí, por favor?» Roberto se sintió avergonzado mientras caminaba hacia el escenario entre aplausos. No le gustaba ser el centro de atención. Pero cuando llegó al escenario y vio a Mónica también subiendo desde el otro lado, sonriendo con lágrimas en los ojos, comprendió que este momento era importante no para él, sino para ellos. «Roberto», dijo Mónica tomando el micrófono, «cuando desperté en el hospital y me contaron lo que habías hecho, mi primera reacción fue de gratitud abrumadora. Pero mientras me recuperaba y aprendía más sobre ti, sobre tu vida, sobre los valores que guían cada una de tus decisiones, mi gratitud se transformó en admiración profunda». Mónica hizo una pausa, secándose los ojos. «Tú nos salvaste no solo con tu sangre, sino con tu ejemplo. Nos mostraste que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter». Inspirados por ti, Javier y yo hemos decidido expandir el programa de becas que iniciaste. A partir del próximo año, ofreceremos 50 becas anuales para jóvenes de escasos recursos en diferentes áreas técnicas, no solo mecánica. La audiencia aplaudió fuertemente. Roberto sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y gratitud. Este era el ciclo completo que había imaginado. Recibir ayuda, multiplicar esa ayuda y crear un sistema que continuara ayudando mucho después de que él se fuera. Pero Javier no había terminado. Además, anunció, la Junta Directiva ha aprobado la creación de una nueva posición, Vicepresidente de Operaciones Técnicas y Desarrollo Humano. Esta persona será responsable no solo de supervisar todas nuestras operaciones técnicas, sino también de liderar nuestras iniciativas de responsabilidad social. Roberto, si aceptas, nos gustaría ofrecerte esta posición. Roberto quedó completamente atónito. Una posición de vicepresidente lo pondría en el nivel ejecutivo más alto de la empresa, trabajando directamente con Javier y el resto del liderazgo para tomar decisiones estratégicas. Era un nivel de responsabilidad y autoridad que nunca había imaginado alcanzar. «Yo no sé qué decir», admitió Roberto honestamente. «Di que sí», susurró Mónica con una sonrisa. «Has ganado esto 1000 veces. Pero más importante, hay cientos de jóvenes que se beneficiarán de tener a alguien como tú en una posición donde puedes realmente hacer una diferencia sistémica». Roberto miró a la audiencia y vio a sus mecánicos de Guadalajara aplaudiendo con entusiasmo genuino. Vio a Daniel, su protegido, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Vio a su madre, doña Esperanza, sentada en primera fila, llevada al evento en silla de ruedas, llorando de felicidad. Y en ese momento, Roberto supo que su respuesta tenía que ser sí. «Acepto», dijo Roberto firmemente, «y prometo que usaré esta posición para honrar no solo la confianza que ustedes han depositado en mí, sino también el legado de mi padre y los valores que él me enseñó». Los siguientes 3 años fueron un torbellino de actividad y crecimiento. Como vicepresidente, Roberto transformó completamente la cultura de la empresa. Implementó programas de capacitación continua para todos los empleados técnicos, estableció estándares de calidad que se convirtieron en referencia de la industria y expandió el programa de becas hasta alcanzar a más de 200 jóvenes cada año. Pero quizás su logro más significativo fue crear lo que llamaron el programa de segunda oportunidad.
Inspirado por su propia experiencia y la de los muchos jóvenes que había conocido, este programa específicamente buscaba y entrenaba a personas que habían enfrentado adversidades significativas en sus vidas. Jóvenes de colonias marginales, personas que habían abandonado la escuela, incluso algunos que habían tenido problemas con la ley, pero querían cambiar sus vidas. El programa no solo ofrecía entrenamiento técnico, sino también apoyo integral, asesoría psicológica, educación financiera, habilidades de vida y, lo más importante, un ambiente donde eran tratados con dignidad y respeto. La tasa de éxito del programa era extraordinaria. Más del 80% de los participantes completaban el entrenamiento y se convertían en empleados productivos de la empresa o encontraban empleo exitoso en otros lugares. Daniel, el joven protegido de Roberto, se graduó como el mejor de su generación de becarios y rápidamente ascendió a una posición de supervisor en el taller de Guadalajara. Siguiendo el ejemplo de Roberto, él mismo se convirtió en mentor de nuevos becarios, perpetuando el ciclo de conocimiento y valores. Una tarde de domingo, 5 años después de aquella noche que había cambiado su vida, Roberto visitó el antiguo sitio donde había estado su taller. El edificio ahora albergaba una pequeña tienda de abarrotes. Roberto se paró frente a él durante largo rato, recordando. ¿Extrañas esto?, preguntó una voz detrás de él. Roberto se volvió y vio a Mónica caminando hacia él. Ya no cojeaba. La cicatriz en su frente se había desvanecido casi completamente y se veía saludable y vibrante. A veces, admitió Roberto honestamente, extraño la simplicidad de solo trabajar con mis manos sin preocuparme por presupuestos y políticas corporativas. Mónica asintió comprensivamente. Pero mira todo lo que has logrado desde entonces, no solo para ti mismo, sino para cientos de otras personas. Tu padre estaría increíblemente orgulloso. Roberto sonrió. Espero que sí. Sabes, a veces pienso en esa noche, si hubiera cerrado el taller 5 minutos antes o 5 minutos después, si hubiera tomado una ruta diferente a casa. Si no hubiera escuchado el accidente, todo habría sido completamente diferente. Pero escuchaste, dijo Mónica suavemente, y decidiste ayudar. Esa decisión cambió ambas nuestras vidas de formas que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Eso es lo hermoso del acto de bondad genuina. Nunca sabes hasta dónde llegarán las ondas que creas. Tenían razón. La decisión de Roberto de ayudar a una desconocida en su momento más vulnerable había iniciado una cadena de eventos que transformó no solo su vida, sino las vidas de cientos de personas. Los jóvenes que recibieron becas, los empleados que trabajaban en ambientes más dignos y justos, las familias que se beneficiaron de los mejores ingresos de sus seres queridos, todos eran parte de esas ondas expansivas. 6 años después del accidente, Grupo Transportes del Pacífico había crecido hasta convertirse en una de las empresas de transporte más respetadas, no solo por su éxito financiero, sino por su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo de su gente. Roberto, ahora de 44 años, había sido promovido a vicepresidente ejecutivo, el segundo cargo más alto en la empresa después de Javier. Su madre, doña Esperanza, con su diabetes finalmente bajo control, gracias al excelente seguro médico y atención constante, celebró su 70º cumpleaños rodeada de familia y amigos. Roberto le regaló un viaje a Puerto Vallarta, algo que ella siempre había soñado, pero nunca había podido permitirse. Ver la alegría en su rostro arrugado mientras miraba el océano por primera vez valió más para Roberto que todos los ascensos y aumentos de salario que había recibido. Daniel, su protegido, ahora de 24 años, había sido promovido a gerente del taller de Guadalajara. Bajo su liderazgo, el taller ganó premios de la industria por excelencia operativa.
Pero lo que más orgulloso hacía a Roberto era ver a Daniel mentoreando a la nueva generación de becarios con la misma paciencia y dedicación que Roberto había usado con él. Un día, Daniel llegó a la oficina de Roberto con una propuesta. «Quiero iniciar un programa de extensión en mi antigua colonia», explicó Daniel. «Talleres de mecánica básica gratis para jóvenes los fines de semana. Enseñarles habilidades útiles, pero también mostrarles que hay un camino hacia adelante, que sus circunstancias actuales no tienen que definir su futuro». Roberto escuchó la propuesta y sintió una oleada de emoción. Este era exactamente el tipo de iniciativa que habría propuesto él mismo. Ver a su protegido no solo replicando, sino innovando sobre los valores que le había enseñado, era la mayor confirmación de que su trabajo tenía impacto duradero. «Hazlo», dijo Roberto sin dudar. «La empresa lo apoyará completamente. De hecho, ampliemos el concepto. Hagamos talleres de extensión en 5 colonias diferentes. Capacitemos a otros supervisores para que lideren estos programas en sus propias comunidades». La iniciativa fue un éxito rotundo. En su primer año, los talleres de extensión comunitaria atendieron a más de 500 jóvenes. Algunos eventualmente se unieron al programa formal de becas, otros simplemente aprendieron habilidades útiles que les ayudaron a ganarse la vida. Pero todos recibieron el mismo mensaje que Roberto había tratado de transmitir durante años: que el trabajo honesto tiene valor, que la integridad importa más que el éxito rápido, y que cada persona merece una oportunidad de mostrar su potencial. En el 10º aniversario de aquella noche que cambió su vida, Roberto se encontró nuevamente en casa de Javier y Mónica para una cena privada. Era una tradición que habían establecido, reunirse cada año en el aniversario, para reflexionar sobre cómo una intersección casual de vidas había llevado a tanto cambio positivo. 10 años, reflexionó Mónica mientras brindaban con vino. A veces todavía me cuesta creer todo lo que ha sucedido desde esa noche. He estado pensando mucho últimamente sobre legados, dijo Javier. No el tipo de legado que dejas en términos de dinero o propiedades, sino el legado de valores e impacto en las personas. Roberto, tú has creado un legado que va a continuar mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Roberto sacudió la cabeza humildemente. No fue solo yo. Ustedes me dieron la plataforma y los recursos. Sin esa oportunidad inicial, nada de esto habría sido posible. Pero reconoce tu parte en esto, insistió Mónica. Muchas personas reciben oportunidades y no hacen nada extraordinario con ellas. Tú tomaste esa oportunidad y la multiplicaste 1000 veces. Transformaste no solo tu propia vida, sino la estructura completa de cómo nuestra empresa opera y cómo trata a su gente. La conversación derivó hacia el futuro. Javier estaba considerando el retiro gradual en los próximos años. Roberto, ahora con la experiencia y el respeto de toda la organización, era el candidato natural para eventualmente asumir el liderazgo completo de las operaciones de la empresa. ¿Estás listo para ese nivel de responsabilidad?, preguntó Javier seriamente. Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que nunca se está completamente listo para responsabilidades así. Pero he aprendido que lo importante no es tener todas las respuestas, sino tener los valores correctos para guiar tus decisiones. Si puedo mantener ese enfoque en hacer lo correcto, en tratar a las personas con dignidad, en crear oportunidades en lugar de simplemente maximizar ganancias, entonces creo que puedo hacer el trabajo. Esa es exactamente la respuesta correcta, sonrió Mónica. 3 años después, cuando Javier anunció su retiro, Roberto fue nombrado director general de Grupo Transportes del Pacífico. Era un momento agridulce.
Roberto estaba agradecido por la confianza depositada en él, pero también sentía el peso enorme de la responsabilidad. Bajo su liderazgo, la empresa continuaría su crecimiento, pero Roberto se aseguró de que nunca perdiera de vista los valores que la habían transformado. Su primera acción como director general fue establecer el Fondo Don Ernesto Villegas, en honor a su padre. Este fondo proporcionaría microcréditos sin interés a pequeños talleres mecánicos independientes que necesitaban capital para herramientas o expansión. Roberto entendía perfectamente los desafíos que enfrentaban estos pequeños empresarios, porque él mismo los había vivido. El fondo les daría la oportunidad de crecer sin endeudarse de forma destructiva. Daniel, ahora de 30 años, fue promovido a director de operaciones técnicas, la posición que Roberto había ocupado años atrás. Era el cierre perfecto del círculo. El joven que Roberto había mentoreado ahora lideraba las operaciones técnicas de toda la empresa, aplicando y expandiendo las mismas filosofías que Roberto le había enseñado. Una tarde, Roberto recibió una llamada inesperada. Era el director de un hospital en Ciudad Juárez, a más de 1.500 kilómetros de distancia. Le explicó que tenían una situación de emergencia. Una niña de 8 años necesitaba urgentemente una transfusión de sangre tipo AB negativo. El banco de sangre local estaba agotado y la situación era crítica. Habían contactado a todos los registros de donantes en la región sin éxito. Su nombre apareció en nuestra base de datos nacional de donantes, explicó el director. Sé que es una petición enorme pedirle que viaje hasta aquí, pero esta niña va a morir si no recibe esa transfusión en las próximas 24 horas. Roberto no dudó ni un segundo. Estaré ahí en 4 horas, prometió. Canceló todas sus reuniones, informó a su equipo que tenía una emergencia personal y condujo directamente al aeropuerto. Tomó el primer vuelo disponible a Ciudad Juárez. Llegó al hospital 5 horas después de la llamada. La niña, llamada Sofía, tenía leucemia y estaba en una etapa crítica de su tratamiento. Sus padres eran una pareja humilde de trabajadores de maquila que habían agotado todos sus recursos en el tratamiento de su hija. Cuando Roberto donó su sangre y vio la transfusión comenzar a fluir en las venas de la pequeña Sofía, sintió la misma satisfacción profunda que había sentido aquella noche hace tantos años cuando ayudó a Mónica. Los padres de Sofía, don Miguel y doña Carmen, lloraban de gratitud. «No sabemos cómo agradecerle», sollozaba doña Carmen. «Usted viajó hasta aquí por una niña que ni siquiera conoce». «La conozco ahora», respondió Roberto con una sonrisa cansada. «Y eso es suficiente». Antes de regresar a Guadalajara, Roberto pasó tiempo conversando con don Miguel, quien resultó ser trabajador de mantenimiento en una fábrica. Durante la conversación, Roberto aprendió que don Miguel tenía talento natural para reparar la maquinaria de la fábrica, pero nunca había recibido entrenamiento formal. La historia le sonaba dolorosamente familiar. Roberto tomó nota de la información de contacto de la familia. Cuando regresó a Guadalajara, coordinó para que don Miguel recibiera una beca de capacitación técnica especializada en mantenimiento industrial. También se aseguró de que la familia recibiera apoyo para los gastos médicos continuos de Sofía, canalizándolos a través de la Fundación de Responsabilidad Social de la empresa. 6 meses después, Roberto recibió una carta de doña Carmen. Sofía estaba en remisión completa. Don Miguel había completado su capacitación y ahora tenía un mejor trabajo con un salario que permitía a la familia no solo sobrevivir, sino comenzar a ahorrar para el futuro. «Usted nos salvó de más formas de las que podemos contar», escribió Carmen. «Algún día, cuando Sofía sea mayor, le contaremos sobre el hombre que viajó a través del país para darle su sangre, y le enseñaremos que ella debe hacer lo mismo por otros cuando tenga la oportunidad».
Roberto guardó esa carta en su escritorio, junto a otras cartas similares que había recibido a lo largo de los años de personas cuyas vidas había tocado directa o indirectamente. Cada carta era un recordatorio de por qué hacía lo que hacía, de por qué cada decisión difícil valía la pena. 15 años después de aquella noche fatídica, Roberto Villegas, ahora de 53 años, se paró frente a un auditorio lleno de estudiantes de ingeniería mecánica en la Universidad de Guadalajara. Había sido invitado a dar la conferencia principal en su ceremonia de graduación. Miró las caras jóvenes y esperanzadas frente a él y sintió una conexión profunda con cada uno de ellos. Todos estaban al borde de sus propias jornadas, llenos de sueños y temores sobre lo que el futuro les depararía. Hace 35 años, comenzó Roberto, yo estaba sentado donde ustedes están ahora. Bueno, no exactamente aquí, porque yo nunca fui a la universidad. Pero estaba al comienzo de mi vida profesional, lleno de sueños sobre lo que podría lograr. La vida no resultó ser como imaginé. Fue mucho más difícil de lo que esperaba, pero también fue mucho más rica y significativa de lo que jamás podría haber soñado. Roberto compartió su historia completa, el taller de su padre, las luchas financieras, la noche que cambió su vida, la transformación de su carrera y las miles de vidas que habían sido tocadas a lo largo del camino. Habló sobre valores, sobre integridad, sobre la importancia de mantener tu humanidad incluso cuando el mundo te presiona a tomar atajos. La decisión más importante que tomarán en sus carreras, dijo Roberto, no será sobre qué trabajo aceptar o cuánto dinero ganar. Será sobre qué tipo de personas elegirán ser, porque al final su éxito no se medirá por su cuenta bancaria, sino por las vidas que toquen, las personas que ayuden y el legado de valores que dejen atrás. La audiencia escuchó en silencio absoluto. Después de terminar su discurso, Roberto recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Pero lo que más lo conmovió fue la cantidad de estudiantes que se acercaron después, cada uno compartiendo cómo sus palabras habían resonado con ellos, cómo estaban inspirados a llevar esos valores a sus propias carreras. Esa noche, Roberto condujo de regreso a casa reflexionando sobre su jornada extraordinaria. De un taller pequeño en Oblatos a liderar una empresa importante, de luchar para pagar el aluguel a crear programas que ayudaban a miles de personas, de ser el beneficiario de un acto de bondad a ser el catalizador de un movimiento completo de cambio social dentro de una industria. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción no eran los títulos o el salario o el reconocimiento. Era saber que en algún lugar, en este momento, había un mecánico joven trabajando en un taller que había sido entrenado según los valores que Roberto había promovido. Había un joven en una colonia marginal asistiendo a un taller de extensión comunitaria, aprendiendo habilidades que podrían transformar su vida. Había un supervisor en una ciudad distante tratando a sus empleados con el mismo respeto y dignidad que Roberto había modelado. El legado de aquella noche, cuando Roberto donó su sangre para salvar a una desconocida sin saber quién era o qué puertas se abrirían, continuaba expandiéndose en ondas que tocaban vidas de formas que él nunca sabría completamente. Y eso estaba perfectamente bien. Roberto había aprendido que el verdadero impacto de hacer lo correcto nunca se puede medir completamente. Solo se puede confiar en que las semillas de bondad que plantas encontrarán tierra fértil y crecerán de maneras inesperadas y hermosas. Mientras Roberto se preparaba para dormir esa noche en su hogar cómodo, con su madre durmiendo pacíficamente en la habitación de huéspedes y fotografías de todas las personas cuyas vidas había tocado decorando las paredes, sonrió.
Había vivido una vida que su padre estaría orgulloso de. Había honrado el legado de don Ernesto, no manteniendo su pequeño taller, sino expandiendo sus valores a una escala mucho mayor. Y todo había comenzado con la decisión simple de ayudar a alguien que lo necesitaba, sin preguntar, sin calcular, simplemente porque era lo correcto. Esa decisión había cambiado su vida. Pero más importante, había cambiado las vidas de miles de otros. Y ese ciclo virtuoso de bondad y oportunidad continuaría mucho después de que Roberto se fuera, perpetuado por todas las personas que había inspirado a pagar la bondad que habían recibido. Si esta historia te tocó el corazón y quieres seguir viendo más historias inspiradoras como esta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios de dónde nos estás viendo. Cada historia que compartimos tiene el propósito de recordarnos que los actos de bondad, sin importar cuán pequeños parezcan, tienen el poder de cambiar el mundo una vida a la vez.